Bienvenidos a la nueva temporada de Aprendo en Casa y en Clase, un programa del Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrega educativa está dirigida a los estudiantes de básico y diversificado. Acompáñenme. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos lo que es el tema de la educación fiscal. Cómo desarrollar lo que es el número de NIT y el RTU para la SAT. Recuerda que antes de iniciar es muy importante que puedas lavar tus manos con agua y con jabón, utilizar gel antibacterial y tener a mano hojas, lápiz, lapicero, un cuaderno y todo aquello que sea importante para esta sesión educativa. En segmentos anteriores nosotros hemos aprendido de la educación fiscal lo que son los documentos contables, no contables, lo que es el uso de un documento mercantil, cómo nosotros podemos ser amparados a través de estos documentos en un momento en el que nosotros hacemos alguna transacción económica o queremos ejercer la garantía de algún servicio o de algún producto que hayamos adquirido. Pero todo esto está enmarcado en un régimen, en una acción que todos nosotros tenemos como parte de nuestras obligaciones ciudadanas, tener lo que es el número de identificación tributaria, conocido como el NIT. El NIT es el número de identificación tributaria y que al llegar a la mayoría de edad debes de gestionar. Cuando empiezas en este proceso, debes de tener en consideración dos situaciones. Al momento de solicitar el NIT, hay de dos tipos. El que es con obligación y el que es sin obligación fiscal. ¿Cómo es esto? Cuando tú vienes, has cumplido la mayoría de edad, eres estudiante, no recibes ningún tipo de beneficio económico porque no ejerces todavía una acción en la que estás laborando en algún lugar, entonces todavía no tienes obligaciones tributarias porque solamente estás estudiando. Entonces sacas tu número de NIT porque te puede servir para iniciar el proceso en el cual vas a buscar un empleo. Y dentro del proceso que vas a buscar un empleo, dentro de los papeles que debes de llenar, has visto cuando dice papeles en orden, se está refiriendo a que tienes que tener tus documentos completos, entiéndase, tu DPI, tu boleto de ornato, debes de tener antecedentes penales, policíacos y número de identificación tributaria. De esa manera, es parte de los requisitos que debes de llenar y al momento de ir a solicitar este número, debes de solicitarlo sin obligación fiscal, porque todavía no estás ejerciendo una actividad económica en la cual vas a obtener un beneficio como tal. Entonces, es el primero o es la manera como lo debes de hacer. Entonces, para generar este documento, tienes ahora, en lugar de ir directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria, tienes la oportunidad de hacerlo a través del portal virtual, en la que ingresas a www.sat.gov.gt y ahí haces solicitud de NIT. Abres la primera pestaña que te dice número de identificación tributaria y ahí dice solicitud de primer NIT. Tienes que tener a mano lo siguiente: tu DPI, un correo electrónico y debes de tomarle fotografías de ambos lados a tu documento personal de identificación. Con esto ingresas, creas la cuenta directamente en el portal de la SAT y ellos te enviarán un documento que es un manual de los pasos a seguir para el trámite como tal. Debes de llenar un formulario en línea y el manual que te envían es para que llenes ese formulario, que es lo que te estamos explicando en este momento a través de esta sesión, en la que hay dos tipos de registro que se hace del número de identificación tributaria
con obligación fiscal y sin obligación fiscal. Cuando tienes una obligación fiscal debes de considerar lo siguiente. Si tus ingresos van a ser menores a 150,000 quetzales, tú debes de pertenecer al régimen de pequeño contribuyente, en el cual es el 5% el que se debe de acreditar como el impuesto al valor agregado, lo que nosotros conocemos como el IVA. Entonces, ese es el régimen al que perteneces si ganas menos de 150,000 quetzales al año. Cuando se habla de una ganancia, estamos hablando de la cantidad de dinero que vas a recibir por la acción del servicio que vas a prestar en algún lugar o del emprendimiento que estás desarrollando, y tienes ya el estimado que esa va a ser la utilidad durante un año como tal. Entonces, ahí régimen pequeño contribuyente, menor a 150,000 quetzales. Si tus ingresos son mayores a esa cantidad, entonces tú perteneces al régimen tributario normal, el cual consiste en el pago del 12% del IVA. Pero hay algunas diferencias entre uno y otro que te vamos a explicar en este momento. Cuando tú perteneces al pequeño contribuyente, que ese es el régimen, todo lo que tú emites como facturas no genera crédito fiscal. ¿Qué significa? Que por eso es de que tú pagas únicamente el 5%. No te genera ningún crédito fiscal. Eso lo que quiere decir es de que todas las facturas que recibes no las puedes descontar de la cantidad de facturas que estás emitiendo. Mientras que en el régimen normal, si generas ese crédito fiscal y todas las facturas que recibes se pueden restar de las facturas que emites, para que la diferencia que se dé es lo que tienes que tributar directamente a la SAT. Si el saldo es a favor tuyo, obtienes un crédito fiscal para el siguiente ejercicio que se hace. Si es negativo, significa que en tu caso tienes que dar esa diferencia a través de un formulario que se llena en declaraguate.gov.gt, y ahí estableces la cantidad que tienes que pagar por mes o por ejercicio fiscal que se maneja una vez al año. Hay pagos también que son semestrales y bimestrales. Tienes que escoger directamente el tipo de formulario que te corresponde. Cuando eres pequeño contribuyente, todo lo que se paga es de carácter mensual. Y entonces generas en Declaraguate ese formulario, ingresas tu número de NIT, automáticamente te va a aparecer la información que corresponde a ti directamente. Aparece ahí toda la información, solo agregas lo que has emitido en facturas, el monto total, y él te genera directamente lo que es el impuesto a pagar. Y de esa manera ya solo lo presentas en la ventanilla del banco o lo haces a través de lo que es el pago de banca en línea, y has resuelto el mes del pago tributario como tal. Por eso es muy importante que dentro de la cultura tributaria que estamos aprendiendo en estos segmentos, sepas las razones de cómo hacerlo, puedas generar los documentos como se deben de hacer, para que más adelante no tengas situaciones como por ejemplo los omisos. ¿Qué es un omiso? Significa que algo dejaste de hacer. Un omiso es cuando dejas pendiente una parte de algún proceso como tal. En este caso, el ejercicio fiscal es muy importante hacerlo mes a mes si eres pequeño contribuyente, y si eres contribuyente normal, pues se va manejando de acuerdo a otros parámetros si eres exportador o cualquier otro tipo de clasificación que hay dentro del régimen normal. Te invitamos a que todo esto lo puedas poner en práctica, puedas ingresar a los portales que te hemos mencionado el día de hoy y puedas ir haciendo tus gestiones con tiempo, para que al momento de llegar a la mayoría de edad tú ya puedas saber de qué manera debes de proceder para tener todos tus papeles en orden y empezar tu vida laboral activa. Te recordamos, por favor, el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua y con jabón, el distanciamiento social, y recuerda que Guatemala no se detiene.
Bienvenidos a un segmento más de comunicación y lenguaje. Mi nombre es Pablo Salvatierra y hoy me acompaña el profesor Estuardo Alonso y juntos vamos a desarrollar el tema de documentos contables para que sepas qué documentos existen y cómo llenarlos. Así que ten preparados todos tus materiales en donde puedas tomar apuntes para que puedas ir registrando lo que vamos informando en esta sesión de aprendizaje. Bienvenidos todos, bienvenido Estuardo. Muchas gracias. Para comenzar entonces vamos a desarrollar qué son los documentos contables, para qué se utilizan, en dónde se utilizan. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, ahí en donde estás anotando, haz una lluvia de ideas. ¿Qué son documentos? ¿Qué ideas tienes tú? ¿Qué son los documentos? A ver, Estuardo, ¿tú qué ideas tienes sobre los documentos? ¿Qué es un documento? Bueno, los documentos son objetos que van plasmados a través de un texto en un papel, los cuales nos indican a nosotros, por ejemplo, alguna acción de carácter económica en la que se hace una transacción o una transferencia de una cantidad en dinero y recibimos un bien o recibimos un servicio. Para eso nos sirven los documentos. Muy bien, gracias. Y dentro del área económica o financiera podemos encontrar dos tipos de documentos a grandes rasgos: los documentos contables y los no contables. En un próximo segmento veremos qué son los documentos no contables, pero en este los documentos contables. ¿Qué son entonces los documentos contables? Valga la redundancia, es un respaldo contable, es decir, al momento que se gasta o se recibe un dinero, este documento servirá de soporte de esa transacción y también genera algunos impuestos o algunas obligaciones. ¿Para qué se utilizan estos documentos contables? Se utilizan para justificar ya sea un gasto, en qué se pagó, en qué se invirtió ese dinero, y acreditar, es decir, para tener el respaldo de esa transacción que se está realizando o se realizó. ¿Y en dónde se utiliza? En el área contable, pero no únicamente de empresas, porque generalmente nosotros tenemos la idea que solo empresas, instituciones utilizan, pero también las personas los utilizamos. También vamos a desarrollar acerca del IVA y verás que la factura es un documento contable y que si tú eres un pequeño contribuyente también emites una factura. Entonces también llevas tú tu registro contable. Y por último, ¿cuáles documentos contables tenemos? Los internos y los externos. Los internos son los que emitimos, ya sea como personas o empresas, y los externos los que recibimos de otras personas o empresas. Pero ¿qué otros, aparte de la factura, Estuardo, qué otros tipos de documentos contables podemos encontrar? Bueno, aparte de lo que es la factura, nosotros tenemos algunos otros documentos, como por ejemplo, tenemos las notas de crédito, las notas de débito, tenemos las notas de envío, tenemos lo que es, así como esta es una factura convencional, pero también tenemos factura cambiaria y tenemos también documentos como por ejemplo vales y pagarés, que veremos más adelante, que son documentos propiamente internos de las empresas, que sirven para saber qué tipo de transacción se está haciendo dentro de las actividades que se desarrollan. Adicional a ellos también hay otro que se llama requisición, en el cual se maneja una serie de información que hace efectivo una actividad que se va a desarrollar o un tipo de servicio que se va a recibir. Son los documentos adicionales aparte de la factura. Sin embargo, la factura es el documento contable principal porque ese en el ámbito guatemalteco genera IVA, que es lo que vamos a ver en un segmento posterior. Así es, y para complementar esto, algunas empresas no emiten una factura como esta, sino la hacen en un papelito, como regularmente lo vemos a veces, por ejemplo, en los supermercados. Eso se llaman ticket de caja o ticket electrónico, que también tiene la misma validez que la factura, solo que el formato es un poco diferente. Y también hay facturas digitales que ya no recibimos en papel, sino las recibimos en un formato PDF a través de correo electrónico o cualquier servicio de mensajería. Muy bien, y ahora para que en casa tengan una descripción general, ¿cuáles serían entonces los elementos, si los podemos ir apuntando, principales que debe tener una factura? Claro. Los elementos que se deben de tener son el número de NIT. El número de NIT
es el número de identificación tributaria. Más adelante veremos cómo obtener dicho número. Tiene que tener lo que es el nombre de la persona que va a recibir la factura o la razón social. Debe de tener también el lugar de la ubicación, que le decimos ciudad, o la dirección específica del lugar que se está declarando en la factura. Luego tenemos también lo que es el concepto, que es la razón por la que se está haciendo la venta del producto o del servicio. Tiene que tener también lo que es el valor unitario. En el caso, por ejemplo, sean varios artículos, cuánto cuesta por separado y cuánto cuesta en conjunto. Y eso lleva de una vez el impuesto incluido. El impuesto incluido lo lleva de una vez el valor que se está declarando en la factura. Anterior a 1997, las facturas se colocaba el valor como tal del producto y al final se le agregaba lo que era el impuesto al valor agregado, que se llama IVA. Ahora ya no. Ahora todos los productos o servicios que se emiten ya tienen que tener cargado de una vez ese impuesto. Y por esa razón, en el valor unitario, el impuesto ya está incluido. Son las características básicas mínimas que tiene que tener lo que es una factura. En la parte de arriba debe de llevar el logo comercial, si es que lo tiene la empresa, o el nombre de la persona que está emitiendo la factura, su número de NIT y una dirección fiscal dentro del proceso inicial que lleva la factura como tal. Luego lo demás que se le puede agregar a la factura, que ya sería adicional, es la cantidad en letras y lo que corresponde a el número de resolución, que en algunos casos las de papel todavía lo llevan y las electrónicas pues sí ya va como parte del proceso en el código QR. Algo que no agregamos acá y que también es muy importante reconocer es la fecha. ¿Por qué? Porque cada factura, después de que se recibe, en 30 días hábiles se tiene que declarar dentro del proceso que se lleva. Si es, por ejemplo, pequeño contribuyente, cada final de mes tiene que hacer la conciliación de esas facturas, y si es contribuyente normal, tiene exactamente 12 meses para completar el ejercicio fiscal. Muy bien, y ahora, ¿cómo leer una factura? Rápidamente, la factura, su estructura va a ser como un formulario, es decir, tiene categorías y tiene campos que debes llenar. Por ejemplo, el campo cliente o nombre de la persona que recibe la factura, el NIT, que es el campo del número de identificación tributaria, y los demás campos que, como nos explicó el profesor Estuardo, debemos de ir colocando la información. Entonces, cuando leas una factura debes verificar todos los campos, qué información te pide, porque también a veces tienen letras pequeñas, y en esas letras pequeñas o ese texto con letras pequeñas nos da información adicional que tenemos que tomar en cuenta en algún momento. Sí. Entonces, agradezco tu atención, que hemos conversado hoy acerca de los documentos contables y qué es una factura, cómo llenarla y cómo leerla. Entonces, ahora cada vez que vayas o hagas alguna compra, siempre exige tu factura. O cuando tú, en algún momento de tu vida profesional y eres pequeño contribuyente, también recuerda la importancia de emitir facturas. Te agradezco tu atención. Te recuerdo que sigas todas las recomendaciones de higiene, el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico. Y recuerda que Guatemala no se detiene. Hasta pronto. Bienvenidos al segmento de educación extraescolar.
Mi nombre es Luis Francisco Salsimás y en esta oportunidad desarrollaré el tema Si somos más, comemos menos y aprenderemos acerca de la variación directa e inversa. Este tema corresponde al área de matemática y está dirigido a estudiantes de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles de educación extraescolar. Recuerda que debes seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad como el lavado constante de manos con suficiente agua y jabón. Y si no cuentas con agua y jabón puedes hacer uso de tu alcohol en gel, como lo haré en este momento. Recuerda también que estamos utilizando nuestro módulo número 2 de aprendizajes integrados, correspondiente a la primera etapa. Como recordarás, en sesiones anteriores hemos hablado acerca de diferentes temas del área de matemática. Hoy haremos énfasis a algunas variables, es decir, a la comparación entre cantidades. Quiero mencionarte que cuando nosotros hablamos de cantidades y hacemos una comparación entre ellas, es decir, que compararemos variables. Entonces, cuando decimos que una cantidad aumenta y con la cantidad que estamos comparándola también aumenta, vamos a tener una variación directa. Mientras que si tenemos una cantidad que aumenta y la otra disminuye, tendremos una variación inversa. ¿En qué consiste esto? Lo vamos a identificar a través de una gráfica. Quiero que veamos la tabla que tenemos en este momento. Acá tenemos diferentes datos, es decir, que tenemos diferentes variables. Tenemos árboles, aguacates, total si cada aguacate cuesta 4 quetzales, los metros cuadrados ocupados y el espacio libre en un terreno de 44 metros cuadrados. En este momento haremos una comparación entre la variable de árboles y la cantidad de aguacates. Veamos. En una gráfica es fácil identificar cuando una variación es directa y cuando es inversa. En esta gráfica podemos observar lo siguiente. Estamos haciendo una comparación entre la cantidad de árboles y la cantidad de aguacates que tenemos. En este caso vamos a utilizar para realizar esta gráfica nuestro primer cuadrante del plano cartesiano, es decir que en nuestro eje X los números positivos y en Y también los números positivos. En el eje X colocaremos la cantidad de árboles y en el eje Y la cantidad de aguacates que producen esta cantidad de árboles. Como podemos observar, cuando tenemos 0 árboles vamos a producir 0 aguacates. Cuando tenemos un árbol vamos a producir 75 aguacates. Cuando tenemos 2 árboles vamos a producir 150 aguacates. Y cuando tenemos 5 árboles vamos a producir 375 aguacates. Como podemos observar en la gráfica, identificaremos que a medida que la cantidad de árboles aumenta, también aumenta la producción de aguacates. Es decir, que una variable aumenta en cantidades y la siguiente variable también aumenta en cantidades. Aquí es donde tenemos una variación directa. Ahora hagamos un análisis de la siguiente gráfica en donde podemos identificar una variación inversa. Como podrás observar, en este caso compararemos la variable de cantidad de árboles con el espacio libre en el terreno. Ahora, como podrás observar, cuando tenemos 0 árboles, tenemos los 44 metros disponibles del terreno. Y en este caso, si hacemos una comparación con los 2 árboles, tendremos únicamente 36 metros cuadrados disponibles. Entonces, a medida que aumentamos la cantidad de árboles, tenemos menos espacio disponible en el terreno. Es decir, que una variable, que en este caso son los árboles, está aumentando, pero el espacio, es decir, la variable del espacio de terreno que está disponible, está disminuyendo. Acá es donde tenemos una comparación entre que una variable aumenta y una variable disminuye. Es decir, que aquí tenemos una variación inversa. Es importante que nosotros sigamos aprendiendo cómo realizar nuestras gráficas y también cómo analizarlas. Y de esta manera determinar cuando tenemos una variación inversa y cuando tenemos una variación directa. Entonces, sigamos practicando en casa. Recuerda que en casa puedes hacer diferentes actividades, puedes comparar estas variaciones de acuerdo a las actividades que realizas en casa. No olvides que en tu libro aparecen diferentes actividades que deberás realizar y todo lo que realices debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase.
No olvides seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad, como el lavado constante de manos con suficiente agua y jabón. Y si no cuentas con agua y jabón, puedes hacer uso de tu alcohol en gel. Si sales de casa, no olvides utilizar la mascarilla correctamente y mantener el distanciamiento social. Te espero en el siguiente segmento de Educación Extraescolar. Y recuerda lo más importante, que Guatemala no se detiene. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Mi nombre es Jesús Taj y hoy vamos a trabajar específicamente en el área de educación musical. En este caso, conociendo un poco de nuestro instrumento autóctono nacional, la marimba. En este caso vamos a conocer lo que son correspondientemente a las partes de la marimba. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, con una pequeña descripción general de la marimba, iniciando con los siguientes, en este caso empezando con la sobrepieza. La sobrepieza es la parte que se encuentra arriba de la marimba, donde se ubica el bastidor, que se le conoce a todo este contorno que rodea a la marimba. Luego encontramos lo que son las teclas, las cuales tienen un distinto tamaño, cada uno con un sonido único y propio que las distingue, ¿verdad? De igual manera, estas marimbas, para poder tener este sonido característico que encontramos, deben de estar suspendidas en el aire. En este caso están sujetadas por un cordel que se entrelazan entre sí, ¿verdad?, enrollándose en una misma dirección. Y este cordel es sujetado por medio de unas clavijas prácticamente, que el cuales se entrelazan entre un orificio del teclado y la clavija. En este caso el cordel sujeta y suspende a todas las teclas que conforman a la marimba. En este caso, tanto teclas cromáticas así como teclas diatónicas. Nuevamente pues encontramos ya las demás piezas de una marimba, ya que la marimba es de una estructura un poco compleja, ¿verdad?, debido a que su forma su estructura y en su forma de poder tallarla, trabajarla y poder construirla, pues requiere de un trabajo y un arduo conocimiento para poder hacerla, ¿verdad? No cualquier persona puede construir una marimba que tenga un sonido hermoso, ¿verdad? El secreto, pues vamos a ver cuál es ese secreto de su sonido. Se conforma de, ya decíamos, el teclado, las clavijas y el cordel. Asimismo, en este caso, de dos filas de teclas, una diatónica y una cromática. Se conforma, además de las piezas ya mencionadas, de una fila de cajones, las cuales permiten que tengan una mejor resonancia, las cuales se ubican debajo del área de la marimba, como se puede observar en la parte de enfrente de nuestra marimba. Asimismo, estos cajones están sujetos a un cajonero, que recibe el nombre de un par de reglas que sujetan y suspenden a los cajones debajo de cada una de las teclas. Luego encontramos lo que es el mueble, en este caso que sería la parte de enfrente, que se le conoce como mueble o faldón de la marimba. Y para que este esté sujeto encontramos ya luego las patas de la marimba, que se conforman de 4, ¿verdad? Asimismo, pues la marimba está compuesta de distintos tamaños. Encontramos marimba requinto, marimba tenor o de 3/4 y la marimba normal o marimba de 4/4, ¿verdad?, que son utilizadas mayormente para eventos como marimbas de conciertos prácticamente. Vamos a conocer, ¿verdad?, a la estructura de lo que es los cajones. En este caso los cajones se conforman de una madera especial que puede ser de guayabo o de cedro prácticamente, el cual permite tener una buena resonancia en cada una de las teclas, como podemos escuchar, ¿verdad? Esas vibraciones que realizan es gracias al siguiente secreto, ya que en la punta del cajón se conforma por medio de una bolita de cera que se obtiene en este caso del panal de abejas, y el cual se presiona con fuerza en ese orificio en la punta del cajón. Se presiona y en este caso con un clavo hacemos un orificio y a este se le agrega en este caso una tela especial que se obtiene a partir de las tripas, en este caso del cerdo, ¿verdad? Que este es el secreto que tiene estas vibraciones que tiene la marimba prácticamente, ¿verdad? Luego encontramos las baquetas. Las baquetas están conformadas de dos materiales. El primero, que es de
caucho o de hule crudo. En este caso, estas se enrollan en la parte, en una de las extremidades de la varita, y la varita está hecha de huitzitzil, ya que este permite tener una mejor flexibilidad y que se pueda interpretar mejor las piezas musicales, además de una muy buena resistencia a cada uno de los golpes que se da en la marimba. Se enrolla el hule o el caucho, en este caso con un diámetro de un cuarto de grosor, el cual permite tener distintos grosores. Por ejemplo, encontramos grosores más pequeños, ¿verdad?, los cuales van a poder permitir interpretar teclas más agudas. Luego encontramos de un grosor más grande, ¿verdad?, el cual va a permitir interpretar teclas más grandes, ¿verdad? También encontramos el secreto de las teclas. En este caso, las teclas están hechas de una madera que se llama hormigo. La madera de hormigo debe de tener más o menos 40 años de edad, ya que a esta edad tienen una muy buena resonancia, y para su recolección, ¿verdad?, de la madera se deben de cortar troncos con una altura más o menos de entre 40 a 50 centímetros, en épocas en que en este caso toda la savia del árbol baje hacia la raíz y no se presente ningún problema a la hora de poder elaborar cada una de estas teclas, ¿verdad? Se cortan en diferentes reglitas de distintos tamaños. Y para, ¿verdad?, finalizar, se le encuentra lo que es el anverso y el reverso. En el anverso, en este caso, es la parte de arriba de las teclas de la marimba, y el reverso es la parte de abajo, en donde se tiene un desgaste. Entre menor desgaste y más pequeña la tecla, el sonido es más agudo, y entre más grande la tecla y un mayor desgaste que se pueda observar en la parte de abajo de la tecla, se obtiene un sonido más grave, ¿verdad? He aquí el secreto de la marimba musical, ¿verdad? Y en Totonicapán, en el lugar donde se realizan las mejores marimbas, es la comunidad o la aldea de Barranechea. Yo creo que muchos a nivel nacional conocemos a esta comunidad por su calidad de poder fabricar las marimbas a nivel nacional. Y estas son las piezas que conforman a la marimba como tal, ¿verdad? Su estructura es un poco compleja y, como les decía, no cualquier persona puede construir una marimba como tal, ¿verdad? Hay que tener un conocimiento y una excelente experiencia para poder brindarle ese sonido y calidad que cada marimba posee, y en este caso esos pequeños detalles que resaltan en la marimba, ¿verdad? Y que nosotros podamos conocer un poco sobre nuestra marimba y su estructura, ¿verdad? Conocemos la historia, conocemos distintos autores, conocemos distintas melodías, pero siempre es bueno conocer la marimba desde más a fondo. Y recuerde siempre tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad: el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos, de ser posible también el uso de la careta, ¿verdad?, que es muy importante. Y recuerde siempre mantener un distanciamiento social con una medida de 1.5 metros. Ser responsable en todo momento. Y recuerde, Guatemala no se detiene. Muchísimas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes en casa. Bienvenidos al segmento de Ciencias Sociales. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad hablaremos de lo que es el legado del Bicentenario. Pero recuerda que antes de iniciar es muy importante que laves tus manos con agua y con jabón, que utilices gel antibacterial y que tengas a mano todos aquellos recursos que son necesarios para esta sesión educativa. Puedes tener hojas, lápiz, lapicero, un cuaderno, y es muy importante que al momento que se vaya dando la explicación del tema, tú puedas ir tomando nota al respecto o puedas hacer algún tipo de esquema en el cual puedas ir referenciando lo que estamos trabajando el día de hoy. Son 200 años, desde 1821 a 2021. Cuando hablamos de un bicentenario, o sea 200 años, han pasado muchas cosas en nuestro país. Han pasado una serie de situaciones, las cuales han sido plasmadas a través de la historia en lo que son las monedas y los billetes que se utilizan. Desde 1774, que se inició con la primera moneda que se utilizó aquí en nuestra región, se llamaba macaco. Esta
servía para hacer las transacciones comerciales en el área. Luego, conforme fue pasando el tiempo, este fue desapareciendo y se siguió usando lo que eran las monedas de la corona española. Estas monedas como tal siguieron en funcionamiento. Sin embargo, llegó el momento en la que se hizo una separación de los tipos de moneda que se estaban utilizando para llevar una mejor forma de administrar los recursos en el área, y se tuvieron lo que eran las monedas centroamericanas. Estas monedas como tal tuvieron vigencia a lo largo de más de 60 años. Estas como tal fueron generando una utilización de manera única. ¿Por qué razón? Porque identificaban plenamente a la región. Luego, en 1874, se hace la introducción de los billetes. ¿Se imaginan ustedes cargar un montón de monedas? Ahora se hacía un cambio de cargar monedas a billetes. En el tiempo del presidente Reina Barrios se introducen los billetes. Y luego ahí empieza a generarse lo que es la moneda del quetzal, tal como la conocemos actualmente. Por eso es de que él aparece en el billete de un quetzal, como el precursor de la utilización ya de papel moneda. Anterior a ello, solo utilizábamos monedas como tal, que eran de distinto tipo de metal, como por ejemplo, oro, plata, aleaciones que se podían hacer para representar una cantidad o un valor adquisitivo que se podía tener. Ya con los billetes, entonces ya se manejó de una manera diferente. Como era un papel, entonces se empezó a decir que se iba a acuñar la moneda. Cuando hablamos de acuñar, nos estamos refiriendo a que a través de materiales preciosos, como puede ser el oro, se daba una cantidad en reserva para la emisión de cierta cantidad de billetes. Eso se llama acuñar la moneda. Actualmente todavía funciona de esa manera, y por eso es que escuchamos nosotros la variación del tipo de cambio, porque la moneda va variando su valor dependiendo la cantidad de materiales preciosos que se pueden ir acuñando a lo largo de ese proceso. Entonces, iniciamos con los billetes de a un quetzal. Más adelante aparece ya el billete de a 5, el billete de a 10, el billete de a 20, y así sucesivamente se va teniendo ya una gama de valores diferentes que se van manejando. Pero también junto con ellos se van creando algunas otras monedas que se utilizan, como pasó en el caso de 1915, donde ya se utilizaba nuevamente la moneda de 50 centavos. Se tenía el billete y se tenía la moneda. Antes de que nosotros tuviéramos la moneda de 50 centavos como la conocemos actualmente, ya había existido una emisión de monedas de 50 centavos. También tuvimos de reales y de cuartos de centavo antes de esa época. Sin embargo, la última vez que tuvimos un cambio en el uso y la forma de la moneda fue en el 2000, cuando se acuñó la moneda conmemorativa de la firma de la paz. Esta fue la moneda de a quetzal. Luego ahí iniciamos nuevamente con moneda de a quetzal y moneda de 50 centavos. Posterior a ello, ya recibimos lo que es la emisión del billete de 200, donde se hace referencia a lo que son músicos guatemaltecos. Y ahora, a partir del mes de septiembre, empezará a circular una moneda conmemorativa del Bicentenario, la cual tenemos nosotros aquí las imágenes. Vamos a tener el billete de 20, que tiene estas características. El color es muy parecido al billete de 200, y tenemos también la moneda de a quetzal, la cual va a tener ahora la imagen de Atanasio Tzul, haciendo referencia a la actividad y la gesta que se vivió en ese momento a través de los 28 cantones que él estuvo liderando en ese tiempo. Toda esa información que estamos conociendo el día de hoy es para engalanar
las actividades cívico-culturales que se tienen preparadas para la conmemoración del 200 aniversario de nuestra independencia cívica. El Bicentenario como tal es un legado que nosotros estamos viviendo en este momento. Debemos de fomentar la participación a través de los lugares donde tú te encuentres, de manera virtual y siempre teniendo la forma responsable de cada una de las actividades, manteniendo el distanciamiento físico y demás. Te invitamos a que puedas estar atento al momento en que sean lanzadas las monedas al público para que puedas tenerlas a la vista, conocerlas, conocer nuestra historia y de esa manera ir aprendiendo un poco más de nuestra querida Guatemala. Te invitamos a que puedas lavar siempre tus manos con agua y con jabón, que mantengas el distanciamiento físico y recuerda que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a su clase de recreación. Soy el profesor Eduardo Atz y hoy les voy a enseñar a hacer una rutina en el salto de cuerda. Recuerden que antes de empezar la rutina deben hacer calentamiento para evitar lesiones. También tener hidratación para hidratarte antes, durante y después de hacer los ejercicios. Algunos datos importantes para hacer la rutina. Debes incluir 4 ejercicios y 2 trucos sencillos. La rutina tiene una duración de 20 a 30 segundos y se realiza con música. Así que vamos a ver la rutina. Lo voy a realizar despacio para que ustedes vean los ejercicios y después los vamos a realizar de forma continua. Empezamos con este ejercicio, enrollando la cuerda en la cintura, desenrollamos, enrollamos en el brazo, damos 3 pasos hacia adelante, movimiento cruzado y saltamos. Luego vamos a realizar el reloj, hacemos movimiento cruzado, saltamos con un pie, cambiamos, luego realizamos saltos hacia los lados y abriendo y cerrando. Y con esto hemos terminado la rutina. Ahora lo vamos a hacer de forma continua. Y así es como terminamos la rutina. Recuerda practicar 3 veces por semana como mínimo. Recuerda lavarte las manos constantemente, utilizar mascarilla, el distanciamiento social, porque recuerda, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima.